Bueno, entonces comenzamos con la sexta sesión de ponencias de las 12. Comenzamos primero con el trabajo de Estefanía Calusa, titulado La política penitenciaria de los gobiernos conservadores en las provincias, la cárcel de San Juan, 1940-1943. Estefanía Calusa, que ya la presentamos ayer, es becaria doctoral de CONICET, doctoranda en Historia por la Universidad Nacional de San Martín, y trabaja en el proyecto Control Social, Conflictividad y Resistencia en la Constitución del Campo Judicial Local, Hegemonías y Subalternidades, y forma parte también del grupo de Historia de las Instituciones Carcelarias, Problemas, Procesos y Actores del UNSAM. Así que, Estefanía, si estás ahí, tenemos 15 minutos para escuchar tu presentación y los comentarios que van a estar a cargo mío también. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a los organizadores, Luis, Hernán, Jorge. Bueno, como bien comentó Esteban, el título de este trabajo es La política penitenciaria de los gobiernos conservadores en las provincias, el caso de la cárcel de San Juan, 1940-1943. Este trabajo en ciernes, todavía en proceso de revisión de fuentes, surgió a partir de un taller de seminario, de doctorado, que tenía como objetivo revisitar algunas fuentes para poder ver el impacto de las políticas nacionales en las provincias, y a partir de eso recolecté algunas fuentes que me daban esas pistas en la provincia de San Juan. Como bien sabemos, Argentina fue un país con mucho impacto de las ideas de la criminología positivista, y estas ideas en menor medida se pudieron poner en práctica en la penitenciaría nacional, pero como ya nos advirtieron investigadoras e investigadores como Lila Caimari, como José Daniel Cesano, este era apenas un caso de los tantos de todo el territorio nacional, donde estaban muy lejos de esa realidad de tecnologías, de estudios científicos. Entonces la década del 30 específicamente se va a preocupar desde sus políticas por intentar homogeneizar el sistema carcelario. A partir de eso con este fin se van a elaborar extensos y detallados informes, se va a proceder a la inspección de los distintos establecimientos penales y se van a presentar proyectos para mejorar o para construir nuevos establecimientos. También es una época de emergencia y de un gran derrotero de revistas científicas en materia penal, penitenciaria, psiquiátrica, y también el clima de la época va a propiciar a los debates de los saberes expertos. Fue también el contexto del proyecto de ley 11833 de organización carcelaria y régimen de la pena, elaborado por Juan José O'Connor y aprobado por el Congreso en 1933, donde una de sus disposiciones principales fue la creación de la Dirección General de Institutos Penales, y a partir de dicha ley fue uno de los puntos de partida para empezar a pensar una serie de reformas, tanto materiales como de reorganización administrativa, que van a ser promovidas por los distintos funcionarios que van a ocupar el cargo de mayor jerarquía de la Dirección General de Institutos Penales, y que van a tener una extensa trayectoria profesional. Sin embargo, es un proyecto muy ambicioso que no llega a concretarse, no del todo al menos. Entonces la pregunta, si impactaron estas ideas en San Juan, podemos inferir que en la provincia de San Juan, a finales de la década del 30 y principios del 40, comenzó a manifestarse una especie de interés por este mejoramiento de las instituciones de castigo y corrección. Prueba de ellas son, en primer lugar, la sanción de la ley que creaba el Patronato de Liberados y Excarcelados en 1937, la creación por decreto de la Escuela de Policías, y principalmente la visita de los magistrados a la cárcel pública en 1940, las memorias que se llevan a cabo sobre la cárcel en el 42 y el 43, y por último, el informe que realiza el que era por entonces secretario de la DGIP, el doctor Ángel González Millán, en 1942. Este informe va a estar incluido en la revista Penal y Penitenciaria número 26. Entonces, bueno, lo que pretendo hacer es un primer acercamiento a ese contexto
de la década del 40 en San Juan, que también es importante en el sentido que es el momento previo al terremoto del 44, que va a dar un cierre a ese intento de acomodamiento, a ese intento de reformas. Para poner un poco en contexto a la cárcel de San Juan, Alejo hace un momento expuso muy bien las problemáticas que tuvieron la mayoría de los establecimientos, y San Juan no estuvo exento de esto. El proyecto carcelario de San Juan recién pudo concretarse en 1922, es decir, la cárcel se construyó recién en 1922, y de la misma manera que expresaba recién Alejo, no fue de manera completa. Se construyeron apenas 3 pabellones y un espacio que servía de cocina, de talleres y de escuela. Mientras tanto va a ocupar establecimientos provisorios, que los mismos movimientos sísmicos van a ser obstáculos para realizar nuevos proyectos. Y esta construcción de la cárcel que se realiza en el departamento de Chimbas, ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de San Juan, que recibe el nombre del Marquesado, se construye en un momento político muy convulsionado. A menos de un año antes acababa de ser asesinado el gobernador de la provincia, aliado al radicalismo, Amable Jones, y quienes van a ser acusados de autores intelectuales de este asesinato son 2 dirigentes políticos muy importantes sanjuaninos, también de la línea del radicalismo, pero alineados a la línea de Alem, y que van a fundar el radicalismo, lo que se llama el radicalismo bloquista en San Juan, y van a pasar por la cárcel en calidad de presos, y desde allí van a gestar también su programa político. Prueba de ello son las numerosas visitas a la cárcel que ellos reciben de distintas personalidades políticas, los intentos de motín para sacarlos de la cárcel. Lo que me interesa destacar es que logran llegar a la gobernación. Estos son los hermanos Federico y Aldo Cantoni, y ocupan 3 mandatos que traen una gran cantidad de reformas a la provincia en materia social, de trabajo, incluyendo el voto femenino en 1927. Estas políticas, no me gusta la palabra de avanzada, pero que son novedosas en el contexto histórico nacional, también van acompañadas de una gran cantidad de políticas de obras públicas en la que se utiliza la mano de obra de la cárcel. Y esto se debe en parte a la falta de talleres con los que contaba el establecimiento carcelario. Por otro lado, bueno, destacar que con este fin también construyen frente a la cárcel lo que se va a conocer como la marmolería del Estado, que tenía una triple función. En parte, utilizar, darles a los presos una ocupación, abaratar los costos de mano de obra y tener también la producción de material para la obra pública. Pero bueno, como es de imaginar, un gobierno con tanta presencia estatal, que además llevó una gran política en control de precios, que tenía bastante apoyo popular, va a ganarse la oposición de los grupos bodegueros y las familias más encumbradas de San Juan, por lo que a mediados de la década del 30 es derrocado el último gobierno de Federico Cantoni, y los gobiernos que vienen a continuación, si bien están atravesados por numerosas intervenciones federales, desde el año 1937, que es el gobierno de Juan Maurín, hasta el 40, que es el de Pedro Valenzuela, va a ser intervenida 6 veces la provincia, y en este marco los gobiernos provinciales van a intentar ponerse en consonancia con las políticas nacionales. Y esto incluye abrir la cárcel para que se lleven adelante los relevamientos necesarios, para que se lleven a cabo los informes necesarios. Bien, respecto a las fuentes encontradas, tengo que advertir 2 cuestiones importantes. La primera es que estas fuentes son bastante ambiguas, es decir, el discurso provincial no coincide en lo absoluto con el discurso que después va a tener el secretario de la Dirección General de Institutos Penales,
y esto creo que es donde radica la mayor riqueza, porque permite contrastar la lucha de intereses. Y por otro lado, quisiera hacer referencia al silencio, al menos en el Archivo General de la provincia, que existen en las visitas carcelarias desde la década del 20 hasta el 30. Podemos aventurar que es por una mala administración de los archivos y que no se encuentren esos documentos. Posiblemente ayer una colega, Astrid, exponía el tema del archivo carcelario que recién se está abriendo para poder investigar. Posiblemente podamos allí encontrar nuevas fuentes. Lo que sí es interesante que a partir de la década del 40 aparecen con más fuerza estas visitas carcelarias. Y otra cuestión que me parece interesante destacar, antes de ir a la cárcel en sí, es que, como mencioné anteriormente, en 1937 se sanciona la ley 796 y 797 de creación del Patronato de Liberados y Excarcelados y la creación del Patronato de Menores, y en 1939 la creación de la Escuela de Policía con el objetivo de alguna manera, a partir de una mala prensa, es lo que expresan los objetivos del decreto que tenía la policía, de autoritarismo, de arrestos de manera muy violenta, darle una nueva cara a la policía provincial. En este contexto, el 14 de mayo de 1940 se lleva a cabo una visita a la cárcel de los magistrados provinciales, acompañados por la prensa, y donde el director del establecimiento es Lautaro Castro, y elaboran un informe respecto a las condiciones y permiten dar una primera mirada a ese establecimiento carcelario. Cuentan que para la fecha se encontraban alojados en la prisión de San Juan 118 penados y 116 procesados. 80 de estos penados recibían un jornal, trabajaban en talleres, nombro carpintería, talabartería, mimbrería, alpargatería, zapatería, fábrica de alambres y tejidos y un montón más. Menciona que además otros 50 penados trabajan por su cuenta en la panadería que abastece la central de policía y los establecimientos escolares. Y lo que es llamativo es que en cuanto a las instalaciones, manifiesta que la cárcel se encuentra en muy buen estado, material e higiénico, y que solo faltan algunas almohadas y un par de uniformes que están en mal estado. Luego la misma comitiva se va a trasladar a la Casa del Buen Pastor, pero no va a hacer referencia a la situación material en la que están las detenidas mujeres, y menciona que va a recoger el testimonio de 54 detenidos y 11 detenidas mujeres, pero esto después no ocurre en el documento, solo se expresan 5 quejas de varones y 1 de mujeres, sobre todo referidos a la falta de comunicación, expresan no saber por qué se encuentran detenidos. Bueno, resulta extraño entonces que la descripción que realiza en acta de visita de los magistrados difiere tanto del informe del secretario general de la DGIP, que dice en 1942, cito: consideramos, luego de estudiar las características y distribución del edificio de la cárcel de Chimbas, antes llamada del Marquesado, es totalmente inadecuado para cumplir su finalidad primaria de alojar debidamente a los procesados y condenados por las autoridades judiciales de la provincia de San Juan. El doctor Ángel González Millán va a elaborar un informe muy detallado que es realmente lapidario para la cárcel. Habla desde hacinamiento, casos de corrupción, de no saber a dónde va el dinero de los trabajos que hacen los penados, situaciones terribles como que los penados les prestan dinero a la policía, falta de vigilancia, falta de espacios en los talleres, niega totalmente la existencia de estos talleres que nombramos anteriormente, y que tampoco hay espacio para escuela. Esto sumado a la falta de reglamento carcelario, la falta de un reglamento de conducta y la falta de un reglamento de visitas, y aconseja, y esto llama mucho la atención, la creación de un patronato de liberados y excarcelados, cuando vimos que la ley se había sancionado en 1937. Una revisión por los presupuestos anuales de la provincia muestran que no hay dinero destinado a esta institución, lo cual
aparentemente, si bien estaba sancionada la ley, el patronato de excarcelados no va a estar funcionando sino hasta 1954, que aparece por primera vez en los presupuestos anuales. Voy cerrando porque veo que el tiempo se me va. Hay un tercer documento, sin embargo, que matiza estas dos miradas. Perdón, antes de esto quería mencionar que González Millán también ofrece una serie de soluciones teniendo en cuenta el presupuesto provincial y pidiéndole a la provincia que se ponga en consonancia con la ley 11833. También se dirige al director de ese momento, que es Manuel Albarracín, a quien lo menciona como, cito, inspirado, aunque sin experiencia penitenciaria, pero dispuesto a capacitarse. Las memorias de la cárcel de 1942 y 43 van a matizar estas dos miradas. Están firmadas por el director Manuel Albarracín, que referimos anteriormente, y él dice haber recibido la institución en un estado lamentable y enumera una serie de reformas que va a hacer, que tienen que ver con la pintura, el estado sanitario. Sin embargo, nada dice de aquellos pedidos puntuados especialmente por el secretario de la DGIP. ¿Podés ir cerrando, Estefanía, en un minutito ahora ya? Sí, voy a las consideraciones finales. La provincia de San Juan intentó incorporarse a las políticas que iniciaron los gobiernos conservadores a través de la preocupación por redactar leyes como la del patronato de liberados y excarcelados y patronato de menores, aunque vemos que en esta primera aproximación no se va a concretar hasta la reforma peronista. Por otro lado, también esto puede visualizarse en la creación de la Escuela de Policía y, por último, en la intención de abrir las puertas a magistrados y personalidades penitenciarias para elaborar informes. El distanciamiento de las clases populares y las familias acomodadas sanjuaninas, profundizado durante el mandato de los hermanos Cantoni, ponía en peligro las políticas sostenidas por los gobiernos conservadores, por lo cual buscar apoyo nacional se hizo fundamental. En este sentido, podemos sugerir que las diferencias encontradas entre los documentos elaborados desde la provincia, bajo la vigilancia de la prensa, y los informes realizados desde la DGIP son evidencia del intento de las autoridades locales de mantener una imagen de acompañamiento a las políticas de los gobiernos conservadores nacionales. Las mejoras efectuadas en 1943 en la cárcel pública de Chimbas, aunque intentaron mostrarse como importantes avances, apenas se alcanzaron a cumplir un par de objetivos de la larga lista de reformas solicitadas. A menos de un año de que el director Albarracín hubiese terminado ese informe de avance, el 15 de enero del 44 un terremoto dejó reducida a escombros casi la totalidad de la ciudad, incluida entre ellas la cárcel. Según informa la prensa de la época, los presos sobrevivientes fueron puestos en libertad para poder auxiliar a sus familias, bajo la promesa de volver a cumplir su condena. Más allá de las burocracias, los vaivenes políticos y la escasez presupuestaria, la reforma carcelaria de San Juan debió esperar, y no solo a nivel de organización interna, sino detrás de una larga lista de reconstrucción de toda la ciudad. Gracias. Perfecto. Bueno, los comentarios que yo noté con respecto a la ponencia de Estefanía Calusa van en el orden de que... Perdón, a mí me parece Esteban, que el texto... discúlpame, sigue la siguiente expositora. Ah, cierto, perdón. Perdón, me confundí. Tenemos ahora la presentación de María de los Ángeles Fein, de la Universidad de Laudelar. El título es Archivo del Buen Pastor, fuente para el estudio de la criminalidad femenina en la Suiza de América. Así que María de los Ángeles, tenemos 15 minutos para la exposición. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y reitero el agradecimiento por tener en cuenta esta investigación que estoy llevando adelante. Para poder ahorrar tiempo, voy a tratar de leer directamente para no perder minutos en explicaciones. Bueno, ya el título lo han dado y les quería decir que el tema de esta ponencia es el de la criminalidad femenina en el Uruguay de la década de 1950.
Los expedientes consultados que sirven de fuente integran el archivo del establecimiento correccional y de detención para mujeres conocido como Cárcel de Cabildo, dirigido por la Congregación del Buen Pastor desde su instalación en 1899 hasta 1989, cuando la administración pasó a ser responsabilidad directa de la Dirección de Institutos Penales. Se parte del supuesto de que el delito es producto de una estructura social determinada históricamente y que por lo tanto cambia cualitativa y cuantitativamente conjuntamente con los cambios que se operan en la sociedad donde se registran. En los años 50 configuraron una etapa particularmente paradigmática de la historia del Uruguay, que aún hoy evoca un tiempo de pujanza económica, de bienestar social, de tolerancia y de respeto republicano. Se pretende entonces indagar si las pautas de comportamiento de los sectores medios de la sociedad, cuyo empuje imponía su modelo de conducta al resto de la sociedad, se ven reflejadas en las características de la criminalidad femenina, o si aparecen nuevos rasgos, o si se revela que los delitos de mujeres, esto entre comillas lo diríamos, tiene particularidades que se arrastran desde décadas anteriores. La expresión delitos de mujeres estuvo siempre ligada al rol social adjudicado al género femenino. Sin embargo, un estudio cuantitativo de los expedientes judiciales que acompañan a las reclusas al ingresar al establecimiento de detención muestra un número mucho mayor de delitos no violentos contra la propiedad, el hurto, la apropiación indebida, que de crímenes violentos que tradicionalmente se asociaron al género femenino. Con respecto a los años 50, el proyecto del neogallismo tuvo un amplio apoyo en los sectores urbanos que se sentían representados y respaldados por el Estado. La legislación laboral de avanzada que obtuvieron los trabajadores organizados en las ciudades no favoreció de igual manera al trabajador rural. Estos quedaron al margen de muchas de las políticas de protección social. Este fue un factor más que contribuyó a dejar a la población más vulnerable sumida en la pobreza y la dependencia material y cultural. De esa población vulnerable, mujeres rurales configuraron el sector más frágil. En 1960, Monseñor Carlos Partelli fue designado obispo de la diócesis de Tacuarembó y Rivera, dos departamentos al norte del Río Negro, en la frontera con Brasil, donde el latifundio dedicado a la ganadería extensiva era la forma cuasi única de tenencia de la tierra, y donde las rémoras de todo tipo generados por esa situación de desigualdad se hacían más evidentes. Un año después de su designación, publicó su carta pastoral sobre los problemas del agro, en la que denunciaba los problemas que debía enfrentar la población rural para superar las carencias que el sistema le imponía. Decía Monseñor Partelli, y cito: duele y avergüenza comprobar que en Uruguay muchos obreros del campo no pueden formar familia, porque ella no es rentable para el patrón dentro de las estancias, o porque el fornal retaseado no alcanza para sostenerle afuera. Fruto de este inhumano régimen son las mujeres cargadas de hijos sin padre. En los estudios realizados por Germán Weinstein y Juan Rudolph, que eran integrantes del Instituto de Estudios Sociales en ese momento, entre 1955 y 1957, hicieron investigaciones sobre la sociedad rural y señalan, cito nuevamente, el 55% de los peones en los minúsculos caseríos de las zonas ganaderas no vive permanentemente con su familia. Como consecuencia, se dan ciertas formas de desorganización social, entre las cuales se distingue la de la familia formada en torno a una mujer. Una de cada 5 familias tienen este rasgo distintivo en la población rural nucleada. La familia construida en torno a la mujer, finalicé la cita, la familia construida en torno a la mujer la situaba en el centro de las obligaciones para con los hijos y demás integrantes dependientes del núcleo familiar. Obligaciones que tenía que asumir sin el apoyo de un Estado que le proporcionara la asistencia mínima en lo referente a la alimentación, a la vivienda y a su salud. La asistencia médica en el interior profundo, salvo honrosas excepciones, se estancaba en prácticas decimonónicas. Para el caso particular de los partos, vale citar el testimonio de una mujer de 30 años en Paso de las Flores, Tacuarembó. Cito: la primera vez fue horrible. Fui a una mujer de Cañas, que es una ranchería una legua hacia el norte, donde todas van.
Allí me paró en una cama y ella al lado mío. Entonces, con un brazo en el cuello y otro en el estómago, me hacía fuerza. En una de esas nos caímos las dos al suelo. Fue horrible. Mejor me fue en el segundo parto, y lo tuve sola. Era de tardecita cuando empecé a sentirme mal. Me senté en el servicio y era como un aguacero. Mandé llamar a una vecina, me acosté un ratito y cuando me sentí mejor fui a la cocina a preparar una sopa fuerte de gallina. Cuando volví a sentirme mal, me senté en el servicio. Fue entonces cuando nació la niña, que quedó ahí sin que yo ni la vecina atináramos a sacarla. Finalmente nos animamos, le cortamos el ombligo a 4 dedos, le pusimos un trapito con alcohol, la fajamos y todo bien. A todos los demás los tuve yo sola. Termina la cita. En este caso, el suceso tiene una resolución positiva. La madre consigue superar las circunstancias difíciles que se presentan en la primera experiencia, logrando incorporar además un aprendizaje que la lleva a solucionar un evento posterior. Pero las consecuencias pudieron haber sido desastrosas para la salud de su hijo y de ella misma, y también para quien pretendiera ayudarla. El caso referido podría haber habitado esa frontera difusa en la que se sitúan muchos de los procesos que culminan en un infanticidio. La descripción de las dificultades que enfrenta esta madre durante el alumbramiento no difieren demasiado del testimonio que aparece en los expedientes de varias inculpadas por ese delito. Uno de estos casos. Cito, Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas, 13 de septiembre de 1955. NCR, natural de Colonia Rivera, departamento de Artigas, 17 años de edad, soltera. En el testimonio, su hermano dio cuenta, que están sus iniciales, por supuesto, dio cuenta en forma verbal que en el domicilio de su padre, en la noche del día 11 del actual, para amanecer del día 12, su hermana menor de nombre NC había dado a luz una criatura de sexo femenino, ya que a las 2 horas más o menos falleció sin asistencia médica. Fue constatado por esta policía que el cadáver presentaba signos de violencia, notándose la nariz y la cabeza algo deformadas. La inculpada argumenta que la niña se le cayó de la cama. Se encontraba sola en el momento del parto. La hermana que la acompañaba había ido a buscar a las vecinas. Cuando ingresaron las vecinas, luego de golpear reiteradamente la puerta, la recién nacida estaba debajo de la cama. Termina la cita. Fue procesada por infanticidio y es excarcelada provisionalmente el 15 de noviembre del 56, o sea, un año después. La muerte de la recién nacida sume a la madre en la acción de homicida, más allá de los argumentos que parecían respaldar la suposición de un accidente, producto de la inexperiencia o del estado de confusión mental ante la inminencia del parto. Voy a saltar varios casos, voy a uno final. A veces en el testimonio se especifican las razones de este suceso. Este otro es del 29 de marzo del 60 en Tacuarembó. Es una mujer natural de Vichadero, en Rivera, tiene 23 años de edad, soltera, y en el testimonio dice, en paraje Caraguatá, a 11 del día 26 de febrero, dio a luz y a la 1 de la mañana del día siguiente dijo haber llevado a la criatura a una zanja ubicada en un predio vecino y haberla arrojado al agua sin que nadie se enterara. En la misma pieza en que vive, pernocta con 3 hermanas de 18, 14 y 12 años, a quienes dijo que le habían dado el niño. A su concubino le confesó que lo había matado porque pensaba ir a trabajar a Montevideo. En este caso, fue condenada a 3 años de penitenciaría y escarcelada luego de cumplir toda la pena. De los 550 expedientes considerados, el número de condenas por infanticidio es bajo, si se compara con la frecuencia con que se presentan otro tipo de delitos. Ese 4% confirma la tendencia al descenso que se venía registrando con respecto a las décadas anteriores, partiendo de un 12% sobre el total de delitos durante la década de 1910 a 1920. En la lectura de los expedientes puede constatarse que las infanticidas eran mayoritariamente muy jóvenes, solteras y pobres. Otro rasgo significativo es su procedencia. De los 23 casos analizados, 20 eran oriundas del interior del país y 18 de ellas consumaron el delito en su lugar de origen.
En el caso de las montevideanas, se trata de vecinas estables u ocasionales de la periferia de la ciudad. La causal prevista de infanticidio honoris causa sigue siendo el argumento al que apelan mayoritariamente los abogados en sus alegatos, pero la lectura de los oficios policiales que se elevan a los juzgados muestra la incidencia que tiene la pobreza en la decisión adoptada. Un punto a tener en cuenta y que se puede conocer a partir de la lectura de estos legajos es la identidad de quien efectúa la denuncia. En la mayoría de los casos no se trata de alguien del entorno cercano de la inculpada, sino de vecinos o allegados que han observado que una mujer que estaba aparentemente embarazada deja de estarlo repentinamente y no da cuenta de la existencia de su hijo. Esta circunstancia podría justificar el hecho de que la mayoría de los casos de infanticidio se constatan en pequeñas comunidades rurales, donde es más difícil para la mujer que reside allí ocultar lo sucedido a la mirada de los vecinos. Los casos de infanticidio consumado en Montevideo, que son 5 en 23, presentan también características comunes. 3 de ellas declaran que trabajan como empleadas domésticas y fueron precisamente sus empleadores quienes denunciaron el hecho. El argumento en todos los casos es el temor a perder el empleo. Las penas a que son sometidas las encausadas, 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría, no reflejan el efecto estigmatizador que tenía este delito sobre quien lo había cometido. Hay casos en que el denunciante aporta también su condena moral. Por ejemplo, en este parte policial al juzgado de instrucción y correccional de sexto turno de Montevideo mismo. Dice el comisario: comunica usted, refiriéndose al juez, que en la tarde de ayer, al recibirse la correspondencia destinada a esta comisaría, fue recepcionada una carta anónima que con correcta redacción, que lleva a la idea de que quien la confeccionara es persona culta, hacía saber que PF, que se hallaba embarazada de 7 meses en su casa y atendida por una partera, se hizo un aborto. Agregaba la misiva que el niño, y el comisario lo puso entre comillas, había nacido con vida y que fue ahogado en un latón de agua. Luego emitía también airados conceptos calificando tal suceso. Hasta ahí el parte. Lo nuevo de esta denuncia es el carácter de anónimo. En cambio, no es para nada novedoso que el testimonio del denunciante se acompañe de valoraciones negativas para con la mujer acusada. Cabe señalar que este estigma no parecería seguirla al interior de la cárcel. Los informes de conducta solicitados por los jueces actuantes para otorgar la libertad son respondidos con evaluaciones positivas redactadas por las 2 superioras que estuvieron encargadas sucesivamente de la dirección de la cárcel durante el periodo estudiado. No se ha hallado tampoco indicios de hostilidad o de rechazo por parte del resto de la población carcelaria. Voy a saltear todo el análisis sobre el otro de los delitos, que era sobre el hurto, porque el tiempo es poco y si no, no nos va a dar. Y voy a pasar directamente a las conclusiones. En esta ponencia instalamos a la mujer en un contexto particular, en las coordenadas de una etapa en la historia del Uruguay a la que tradicionalmente se ha atribuido condiciones propicias y equitativas para el desarrollo del individuo. Pero en contraposición a ello, o complementando ese contexto, la ubicamos en un paisaje con características propias, el del norte de nuestro país, con sus carencias y desigualdades, partiendo del supuesto más que comprobado de que ella, la mujer, constituía el elemento más vulnerable de esa comunidad. O también la desplazamos a otro escenario, el de la capital, pero conservando su carga de pobreza y de perspectivas no resueltas. Eran migrantes o lo habían sido sus padres, venidos desde el rancherío rural a instalarse en la periferia de Montevideo, atraídos por la posibilidad de una efímera industrialización, que generó puestos de trabajo durante un corto periodo, los que finalmente fueron insuficientes para satisfacer las expectativas de todos los que se fueron arrimando a la capital. Si tengo un poquito más, quisiera agregar algo, que es referido a otro de los delitos que en realidad en esta ponencia no lo consideraba porque atraviesa transversalmente todos los sectores sociales. Perdón, no oí. Bueno, termino. Los delitos mencionados se encuadran en esta realidad socioeconómica, atravesándolo todo de manera transversal. Está presente la otra gran transgresión o el otro gran delito que es el aborto.
Apenas despenalizado en octubre del 34, se aprobó un decreto del Ministerio de Salud Pública que prohibía su realización en los hospitales públicos. Eso fue en diciembre del 35. Esta libertad mutilada y clasista duró poco tiempo, hasta enero de 1938, en que una ley lo prohibió nuevamente. Esa condición de transversalidad, de situación que afectaba a todas las mujeres, más allá de su condición socioeconómica, determinó que se incluyera en este análisis destinado a señalar y caracterizar los delitos más frecuentes cometidos por las mujeres pobres en el Uruguay. Hasta ahí. Perfecto, muchísimas gracias, María de los Ángeles, muchas gracias también. Fue justito, fueron 15 minutos clavados, así que agradecemos también ahí que estamos con el tiempo muy cronometrado. Así que seguimos a la tercera presentación del bloque 6. Tenemos a Luis González Salvo con su presentación titulada Una segunda reforma penitenciaria en las provincias, fiscalización, centralización y nuevas construcciones, Argentina 1922-1946. Luis González Salvo es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán y publicó una gran cantidad de artículos y papers relacionados a la cuestión penitenciaria propia de Tucumán y el resto de las provincias, como bien todos lo conocemos. Así que, bueno, Luis, cuando puedas. Bueno, muchas gracias. En vista de lo cumplidos que han sido los anteriores expositores, voy a ser breve. Voy a tratar de hacerlo en 10 minutos, a ver si recuperamos un poquito de tiempo, porque ahora después vienen 3 comentarios. Bueno, como les adelantó Esteban, el trabajo, bueno, plantea en las provincias argentinas se vivió una especie de segunda reforma penitenciaria entre las décadas del 20 y la década del 70. Hay un primer momento de reforma penitenciaria en buena parte de América Latina y en Argentina también, que se produce desde el último tercio del siglo XIX y hasta los primeros años del siglo XX. Esa sería una primera reforma que se caracterizó por la construcción de edificios radiales, sobre todo en capitales de los estados-nación, jóvenes estados-nación americanos, y en algunas de las cabeceras de las provincias o estados, según los casos. Esto sucede en Argentina. Yo analicé 3 provincias que participan de esa primera reforma, que son Córdoba, Tucumán y Santa Fe, que también hacen penitenciarías radiales en esa época, pero tienen problemas crónicos desde el comienzo, ¿no? Que algunos de ellos los presentó en su exposición Alejo García Basalo. Tiene que ver con el hecho de que fueron inauguradas inconclusas, sin haberse terminado de construir, sin un personal adecuado, funcionaron sin reglamentos también, por lo cual yo he considerado que en muchos casos se trató de espacios transicionales en los cuales la cotidianidad de esas prisiones estaba marcada por una forma de funcionar muy bueno, influida por la tradición, ¿no? Y no tanto por lo que tenía que marcar la forma de funcionamiento, entre comillas, modernas de la reforma penitenciaria. Entonces, se habría producido una segunda reforma a partir de la década del 20, cuando se tienen por objeto nuevas construcciones penitenciarias que ya no siguen el partido radial, sino el partido paralelo, que, bueno, presentado en parte en la presentación de Alejo, es una nueva concepción edilicia de la reforma penitenciaria, y esos nuevos edificios paralelos se construyen en Tucumán y en Santa Fe, y constituyen durante décadas cárceles modelo para la Argentina y en buena parte de América. Bueno, además de esas nuevas edificaciones, también se persiguen objetivos que están presentados en el título, que son una mayor fiscalización, una mayor presencia del Estado en el control de lo que sucede al interior de esas penitenciarías, y también un rasgo completamente distintivo de esta segunda reforma de la primera, y es que empieza a concebirse a las instituciones del reclusión como espacios que debían actuar bajo una única coordinación
o centralización, ¿no? Entonces esos serían esos grandes aspectos de esta segunda reforma: nuevas construcciones, fiscalización y centralización. Hay otros rasgos muy importantes que van a cambiar, que tienen que ver con cómo se constituye esa administración, con nuevos reglamentos pensados para las nuevas cárceles, carreras, es decir, tratar de hacer escalafones y crear una carrera penitenciaria, también es otra novedad, y también cuadros técnicos al frente de las cárceles, ¿no? Que en esa primera reforma, en buena parte de América Latina, y en Argentina también no fue la excepción, las cárceles estuvieron bajo la órbita policial, dirigidas por policías y con un funcionamiento policial, lo cual marcó y en buena parte tiene consecuencias hasta el presente en el funcionamiento de las cárceles. En el caso de la provincia de Tucumán, hasta el día de hoy, y hasta hace muy poco, no había una formación penitenciaria específica, sino que los agentes penitenciarios salían de la propia policía. Ahora se ha separado, ya hace casi una década que existe una escuela penitenciaria, pero la marca de la policía y de la impronta del control policial sobre las cárceles estuvo muy marcada al inicio en la Argentina. Y bueno, en los 20, siguiendo los presupuestos de la reforma penitenciaria, que es una sola, digamos, como fenómeno político, jurídico, global, es uno solo, porque sus principios no cambiaron desde el fin del siglo XIX hasta, podría decir, en la actualidad. Sin embargo, se trata de una segunda reforma porque hay una especie de borrón de cuenta nueva en muchos aspectos. En un aspecto, por ejemplo, en el aspecto también de formación de los cuadros penitenciarios, que surge, ahí se evidencia algo que siempre había sucedido, pero que ahora se lo toma como un problema que se lo dice sin ambajes, con todas las letras, y es que hay que disciplinar a los disciplinadores. O sea, como un problema serio y que hay que abordar es cómo formar a los penitenciarios, que en sus aspectos sociales y económicos están muy emparentados con la misma población presa. Y en muchos casos ese enfrentamiento, esa cercanía, hacía que de las cárceles contribuía a ese funcionamiento como de espacios transicionales, ¿no? Con amistades que no debían darse, en muchos casos de que los guardias a veces se metían en las celdas a jugar a las cartas con los presos, o salían juntos a veces, iban a un prostíbulo y volvían. Hay se intenta hacer toda una ruptura entre esos vínculos de cercanía que se producían entre los penitenciarios y los presos, ¿no? Mucho más marcado a partir de los 20 que antes, con esa profesionalización de la administración. Y bueno, hay una cantidad de construcciones, no solo las cárceles modelos que le mencioné en Santa Fe y en Tucumán, sino que se construyen 16 cárceles en esas tres provincias, que es muchísimo. 3 cárceles de las capitales provinciales, y luego cárceles en las otras administraciones, en las siguientes circunscripciones judiciales, ¿no? Porque cada circunscripción judicial tenía que tener su propia cárcel. Y se intenta también, y de manera bastante exitosa, algo que va a existir solo en esta época, y es la separación completa entre procesados y condenados. Por lo menos en estas 3 provincias, el único momento en la historia en la que se produce una separación en edificios, por lo menos en algunos edificios donde solamente hay condenados y otros solamente procesados, en esta época, y no en todos, en muy poco. Y grandes problemas crónicos, ¿no? de la cuestión penitenciaria en América Latina y en Argentina en particular. Y otro de ellos, pero que en esta época no se soluciona ni siquiera por un tiempo, como sucedió con la población de condenados y procesados, y es la cuestión de las mujeres y los menores, que seguían al margen del control directo estatal y continuaron bajo la administración religiosa todo este periodo y muchas décadas después. Es algo que se discute, que es una experiencia entre comillas fracasada, es decir, hay un intento de administración directa del Estado, hay varios motines, como sucedía a veces también con la administración religiosa, pero bueno, en ese caso deriva en la entrega de la cárcel a la Orden del Buen Pastor. Tucumán y Santa Fe son bien particulares de entregas muy tardías de las cárceles femeninas al ámbito religioso. Antes habían estado en el ámbito de la caridad hasta la década del 10, del 20, del siglo XX,
habían continuado la obra de la caridad, podríamos decir, ¿no? Y aunque tenía un contenido religioso, una carga religiosa muy fuerte, por supuesto, y monjas trabajando en el interior de las cárceles, pero dependían de las sociedades de beneficencia. Y luego pasan a la Orden del Buen Pastor. Creo, si no me equivoco, que bueno, esos son los rasgos generales. Quise ser hipersintético para ver si contribuye un poco como organizador, así que al cabo de 9 minutos la doy por finalizada a la exposición. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Estuvo muy claro y conciso todo. Entonces comenzaríamos ahora con la rueda de comentarios, que también, siguiendo un poco el consejo de Luis, vamos a tratar de ser específicos y concretos con los mismos, porque nada, tenemos también un conjunto de actividades que siguen luego de esta presentación. Así que bien, los primeros comentarios me tocan a mí con respecto a la ponencia de Estefanía Calusa. También voy a tratar de ser sumamente breve. Yo creo que el trabajo presentado tiene dos grandes puntos fuertes. El primero es la incorporación de la cárcel de San Juan al esquema de la reforma penitenciaria inaugurada a partir de la 11833, ¿sí? Creo que ahí se evidencian particularidades propias de esta cárcel durante los años 30 y 40, como la autora plantea. Entre esas particularidades creo que hay dos grandes conjuntos. Un conjunto son de elementos ya quizás bien conocidos en el penitenciario, que son los magros presupuestos, los edificios derruidos, las carencias graves, la presencia de penados y procesados en los mismos alojamientos, pero después quizás hay otro conjunto de cuestiones específicas que tienen que ver como las tensiones políticas desde arriba en el orden gubernamental, como bien el trabajo desarrolla y como recién Estefanía también lo presentó, y también la importante presencia en la historia del castigo penitenciario y de la historia en general de la provincia de San Juan, de los terremotos y de los desastres sísmicos, que me parece un elemento súper interesante para plantear como punto de límite en las construcciones carcelarias. Por otro lado, me parece un segundo punto fuerte que es la tensión en las percepciones de expertos a través de tres informes completamente disímiles entre ellos, pero siempre signados en un estrecho conjunto cronológico, ¿sí? Porque no separan más de 2 o 3 años cada uno de estos estudios, de estos informes. Y esta bien que dan cuenta de algunas menciones que pueden llegar a ser incluso antagónicas. Yo tengo un conjunto de preguntas y un conjunto de comentarios un poco más del orden de lo formal. En primer lugar, creo que un poco lo que expuso Alejo, lo que expuso Luis, todo lo que se fue comentando durante el día de hoy, me parece que tiene un punto de gran parte de las personas que estamos trabajando con prisiones acá en Argentina, que tienen que ver con matizar un poco el alcance del positivismo en Argentina, ¿sí? Sobre todo en el interior. Me parece que el texto plantea esta problemática que ya ha sido expuesta en algunos trabajos previos, como por ejemplo el trabajo de Lila, o el texto quizás que inaugura en cierto sentido un conjunto de problemáticas que fue la compilación de problematizar un poco esta cuestión con respecto a los alcances del positivismo, ¿sí? En este sentido, a mí también me parece que hay otra idea que se fue construyendo en esta deriva a lo largo de las últimas décadas, que me parece que está más asociada a la idea de desarmar esta cuestión que ya está bastante desencajada, pero ir desarmando la idea del interior, del horizonte de las prisiones en el interior como algo estático, como algo grisáceo, ¿sí? Como algo quizás en un conjunto de antagonismos entre Buenos Aires y las prisiones modelo y el interior como algo completamente derruido, como algo en la cual las instituciones no funcionan, como algo en la cual
no hay presencia de expertos, o no hay presencia quizás de reformas penitenciarias en amplio espectro. En ese sentido, me parece que el texto puede llegar a realizar un aporte asociado a esta idea de sumar alguna dinámica más compleja a la percepción que tenemos en las prisiones del interior de Buenos Aires. En este sentido también me pregunto, una de las preguntas que se me ocurrió luego de la lectura del texto, es pensar cómo afecta la sanción de la ley 11.823 en el interior de la provincia de San Juan, ¿no? Como menciona, por ejemplo, Alejo hoy con su trabajo, para muchas prisiones la 11.823 despertó resistencias y despertó un conjunto de lecturas negativas y problemáticas al respecto. Me parece que en ese sentido estaría bueno meter un poquito más el énfasis en esa cuestión y tratar de desenredar esta idea que tenemos muy atribuida de pensar de que la Dirección General de Institutos Penales fue recibida de forma incuestionable. Quizás ahí sumar algunos datos cuantitativos nos permita tomar un poco la dimensión sobre la cual la 11.823 pretende reformar. Tengo dos comentarios también sumamente para también dejar espacio a los demás comentarios. Uno tiene que ver lo tengo aquí. Con una referencia que está acá planteada en el, que es lo que vos mencionabas también, Estefanía, un poquito hace un rato. Esta textura grisácea que tienen las memorias, ¿no? Esta textura grisácea que tienen también los informes. Apenas hay un problema con respecto, apenas pasan las mantas para dormir. Ese apenas un montón una de las cosas que esconde es que hay apenas una gran cantidad de penados que están durmiendo en el piso, ¿sí? Apenas una gran cantidad de penados que no tienen con qué vestirse, apenas una gran cantidad de penados que no tienen con qué sobrevivir al frío de la noche sanjuanina. En ese sentido me parece que quizás hay que también problematizar un poco las lecturas institucionales y con problematizar me refiero a buscar también ahí qué es lo que nos quieren decir y también qué es lo que no nos quieren decir. Y después el segundo comentario, me parece que hay algunas que son un poco constantes de época y que reflejan un poco un clima de ideas que es este antagonismo entre Buenos Aires, el interior, la penitenciaria nacional y todo el resto, como si todo el resto fuera un esquema grisáceo. Creo que ahí es el marco de referencia de González Millán. Esto de pensar en un modelo que quizás para las provincias del interior sea totalmente inalcanzable, pero en ese camino hay también intenciones, hay también propuestas de cambio sumamente interesantes. Y después, último, una línea, me parece que hay cuestiones que son generales y que están presentes en los tres informes y que me parece que también forman parte de la historia de las prisiones argentinas, que tienen que ver con dos cosas. Una la mencionó Luis recién, la completa falta de consensos con respecto a la formación de guardiacárceles y de personal subalterno en la penitenciaría. Esto en la penitenciaria nacional, por ejemplo, es algo que surge en los 20, en otras prisiones surge muchísimo más adelante, en otras provincias incluso es sumamente reciente. Esto me parece que es una cuestión para problematizar a largo plazo. Y después con respecto que también hay algo que es una constante en todas las prisiones argentinas, en la historia de las prisiones argentinas,
que tienen que ver con la cuestión de los patronatos deliberados, ¿sí? Que vos mencionás ahí en un momento, Estefanía, que no hay un orden, no hay una organización, no forma parte de las memorias, y los patronatos deliberados suelen ser a veces instituciones que están como en paralelo a las prisiones. A menudo no forman parte no están institucionalizadas dentro de los espectros de la Organización Nacional. Pero en síntesis, me gustó mucho el trabajo, me quedo con un montón de preguntas, con un montón más de comentarios, pero prefiero que se dinamice y que también quede espacio para los otros comentarios y llegar a cumplir con el cronograma pautado. Así que muchas gracias, Estefanía. Me gustó mucho el texto. Los segundos comentarios van a cargo de Julieta Di Corleto. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires y es doctora en Historia por la Universidad de San Andrés. Así que, Julieta, cuando quieras comenzar con los comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Muy interesantes todos los trabajos comentados. Bueno, María de los Ángeles, muchas gracias por tu trabajo también. Me resultó muy interesante. Y, bueno, tengo la particularidad de haber trabajado justamente con casos de infanticidios y de abortos. Entonces, desde ese lugar tengo como bastantes preguntas o claves de lectura que por ahí pueden servir para profundizar. Bueno, de más está decir que el tema, bueno, justamente porque lo trabajé, es un tema que me parece interesante y que da mucha tela para cortar. Sin embargo, me parece que aquí todavía no está muy claro cuál es el telón de fondo, ¿no? de estos delitos. En un primer momento pensé que iba a ser un trabajo que iba a abordar el análisis institucional, que iba a ser un análisis institucional, y después se fue corriendo. Me imagino que por ahí eso también puede servir, contar un poco dónde se inserta este trabajo, si es un trabajo que está en vías de desarrollo, si es un trabajo que procura insertarse en otra investigación de otro alcance. También me parecía muy promisorio al inicio pensar que ibas a abordar la cuestión de los delitos contra la propiedad, porque, bueno, es un viraje que estoy intentando hacer en este momento. Entonces me entusiasmé con esa posibilidad de corrernos un poco, de pensar la criminalidad femenina con todo lo que se impone en función de la maternidad. Obviamente que es un análisis que me parece sugerente, pero hay un vacío muy importante respecto de otros tipos de criminalidad y que sabemos que, además, como vos bien decís, era la predominante. Entonces, pensaba que con esas fuentes, que sería lindo tener como más información, una descripción un poco más clara de cuál es la fuente con la que estás trabajando y demás. Bueno, creo que si, dependiendo de dónde estás, ahí hay, creo, mucho para aportar en lo que es el tratamiento que da la justicia a las mujeres que cometen delitos contra la propiedad. Y ese contexto que vos lo planteás de telón de fondo, de crisis económica, con, digamos, progreso con exclusión, creo que puede ser una ventana muy interesante para mostrar los matices y los contrastes en un análisis económico o político-económico que parece promisorio y marcar los contrastes. En función de esto, yo pensaría, digamos, una de las cuestiones que a mí me parece que estaría interesante saber un poco más es cuáles van a ser tus claves de lectura y cuál es este telón de fondo, ¿no? Si es un trabajo que va a tener un análisis más desde la perspectiva de género, si es un análisis que lo vas a abordar desde pensándolo como una historia de la justicia, si lo estás pensando como un aporte a la historia del delito, o si lo estás pensando como un aporte
a bueno, trabajos más institucionales, ¿no? de la justicia. Y, digamos, creo que ahí a mí me hubiera gustado tener más claro este marco teórico. Es decir, bueno, yo hablo, digamos, o voy a utilizar estas categorías y estas van a ser las claves de lectura para que yo lea esas fuentes judiciales, que nos da para pensar en términos de subalternidad, de cómo es que declaran estas mujeres y si lo que declaran tiene que ver con las grietas que encuentran dentro de la ley o no para sortear la condena. Entonces ahí el infanticidio, al menos por lo que yo he investigado, digamos, tiene todos esos puntos de entrada. Tiene la entrada desde la maternidad, tiene la entrada desde la justicia, tiene la entrada desde la historia social, y una vez que trabajamos desde la justicia, bueno, ahí está todo un campo para ver cómo los actores de la justicia se vinculaban entre sí. Sin dudas, la lectura de los expedientes judiciales, bueno, yo que he trabajado con ellos, me parece que es una fuente riquísima, que da muchísimo, y que entonces ahí saber cuáles van a ser esas claves de lectura que vas a dar a esos expedientes judiciales, que es para mí muy, muy importante. Me gustó mucho el contraste urbano y citadino. Me gustó que pudieras, digamos, ponerlo así, digamos, más en blanco sobre negro, y me preguntaba si en realidad esos contrastes tenían, bueno, lo presentaste ahora en la ponencia de manera muy clara, parecen no tener mucha diferencia en función de los clientes de esta administración de justicia, ¿no? Entonces, como que en principio ese cambio de contexto no parecería que no tiene muchas diferencias en cuanto al tratamiento de las mujeres que estaban criminalizadas. Creo que en principio estas son, digamos, las primeras observaciones para hacer, y obviamente para seguir conversando con vos y con los demás compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Julieta, por tus comentarios. Y seguimos ahora con los comentarios de Sabrina Castronovo para el texto de Luis González Salvo. Sabrina es doctoranda de Historia en la Universidad Nacional de La Plata, y su tema de investigación es acerca de las cárceles y en las instituciones de seguridad durante 1958-1962. Así que, Sabrina, cuando quieras, puedes desarrollar tus comentarios con respecto. Perfecto. De Luis. Buenas tardes, en primer lugar a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, voy a tratar, más que nada, de ser concisa para no pasarme con tiempo. Bueno, en primer lugar, aclarar de que voy a tratar de estar a la altura. Ya se lo dije a Luis, porque es un trabajo que ya tiene un recorrido enorme. Que bueno, que no está, digamos, no soy una especialista en este periodo, ni mucho menos. Pero bueno, nada, como para contextualizar un poco, se trata de dos capítulos que son parte de la tesis de Luis, y que bueno, son dos capítulos que ya han sido seguramente muy leídos, comentados y revisados, pero bueno, ahora Luis está pensando en el libro, entonces mis comentarios van a ir más para ese lado, sobre todo sugerencias, por ahí incluso más de formas por ahí de desarrollo que de contenido en sí, que eso ya está súper masticado, ¿no? Y algunas preguntas y cosas que me interesan bastante. Bien, estos dos capítulos van a formar parte, como me dijo Luis, de un subtítulo, una parte de este libro que se va a llamar Una segunda reforma penitenciaria en las provincias, fiscalización, centralización y nuevas construcciones, Córdoba, Santa Fe y Tucumán,
entre el 22 y el 46. Y bueno, dentro de esta sección hay 2 capítulos, el capítulo 11 que tiene como objetivo un recorrido por las políticas penitenciarias de las 3 provincias, centralización, innovaciones en las plantas de empleados, la administración de presupuestos sobre todo, y el capítulo 12 que trata más sobre población y vida cotidiana, sobre las condiciones de vida al interior de las cárceles, ¿bien? Y las políticas que se dan en ese sentido. Bien, en cuanto a la lectura como global de esto, bueno, en primer lugar, nada, destacar el trabajo de archivo, que es impresionante y que tuviste que recorrer 3 provincias por lo menos, porque también hay archivos de la capital, hay archivos de que trabajaste también con provincia de Buenos Aires, así que hay un laburo enorme y mucho tiempo, mucho viaje invertido ahí. Y el trabajo metodológico con eso, a mí me parece, haber leído por ahí otras cosas también de prisiones, de historia de las prisiones, me parece que es un trabajo impecable en ese sentido, en el cual aprendo mucho. Así que, nada, me parece que eso es para destacar. Y relacionado con eso también, me parece que un punto fuerte como de esta sección tiene que ver con las conexiones que se establecen, ¿no? Si bien trata de 3 provincias, digamos, no las trata aisladamente, sino que se logra esta cuestión de un enfoque más como regional y que tampoco pierde de vista el plano nacional, ¿no? El plano federal y, bueno, la Dirección de Institutos Penales de la Nación. Hay siempre un ida y vuelta ahí, un intercambio que me parece súper valioso y súper bien trabajado, que ayuda, cuando uno va leyendo esto y pensando por ahí en el libro, ayuda y me parece que queda muy bien como la idea a nivel más macro, más de país, de lo que está pasando sobre este tema. Y otra cuestión general, antes de meterme con lo más particular, que no dejas de nombrar en cada tema importante que tratás, la situación penitenciaria de las mujeres. Y me parece que eso lo lográs muy bien, porque si bien no haces un estudio ni de género, ni es un estudio que tiene que ver con la historia de las mujeres propiamente dicho, están, digamos, no ahondás, pero siempre haces referencia, distinguís, señalás diferencias por ahí, aunque sea a niveles macro, y aclarás cuestiones en notas al pie, o sea que se nota que también has leído no solo otra bibliografía, sino también archivos al respecto. Hay un montón de cosas ahí que me quedaron para preguntarte, que me encantaría leer también. Y siempre queda bien justificada la condición de las mujeres que vos la enmarcás dentro de lo que serían las zonas grises que marcan Plotkin y Zimmerman, que tomás esa definición. Me parece que eso queda muy bien fundamentado. Yo no leí, pero sé que tenés uno de los capítulos, no lo leí ahora, que habla un poco sobre la cuestión de menores y mujeres. Debe haber un poco más ahí, pero igual acá queda muy bien marcado y bueno, reafirmás esta cuestión de que son las instituciones penales más postergadas, ¿no? Y ya te digo, me dio ganas de saber más, sobre todo cuando hablas de los motines femeninos. No sé si lo tratás en el otro apartado, pero me parece súper interesante. Y después, bueno, ya metiéndonos con los capítulos, en el capítulo 11 me parece que hay un trabajo hecho con las biografías de los directores de las cárceles, sobre todo en el caso de Soler y Rampoldi, en Córdoba, que es un laburo muy exhaustivo también y muy rico, que plasma muy bien las ideas que vos expresás ahí en el título mismo del apartado, ¿no? Y después la pregunta que tengo ahí, ¿qué pasa con algunos de esos directores? Que por ahí la información es mucho más acotada. Por ejemplo, de Soler, que está un año, si no me equivoco, hay una cantidad se nota que tuviste una cantidad de fuentes que pudiste procesar importante, y después de él creo que lo sucede Beltrán, si no me equivoco, que está como 3 años, pero sin embargo, en comparación, la cantidad de información que hay es mucho menor y se abre un montón más de preguntas, ¿no? Si uno lo compara con la información de los otros directores.
quizás será porque hay menos fuentes o por algo que tiene que ver con los archivos, no sé, eso es como una pregunta que tengo ahí. Y después otra cosa que señalás ahí es el proyecto de Colonia de Chañar Pozo, que arranca en el 34, que marcás que es un intento fallido porque pareciera que nunca llega, principios de los 40 y como que todavía no llega a funcionar. Te extendés 3 páginas hablando de esto y es una historia que está re buena, está muy bien explicada y se nota que hay mucha fuente analizada ahí. Y señalás lo innovador que es digamos, de esta propuesta y cómo sentaría un precedente muy importante desde Tucumán, además. Y se nota acá que pretendés darle centralidad a este apartado, pero no queda claro entonces, me parece a mí, por ahí no me quedó claro a mí como lectora, cuál es el impacto de este intento fallido, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra? O sea, qué intereses en juego, por ahí desarrollar un poquito más, que seguro lo sabés y lo tenés re en claro, qué intereses en juego hay ahí o qué hipótesis tenés vos sobre el por qué no de su habilitación y por qué quedó trunco esa cuestión, porque es un desarrollo largo, muy largo, que es una parte central ahí en el capítulo, y como que después te quedas, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué pasó? Creo que eso ayudaría a esclarecer un montón. ¿Qué más? Y después, una cuestión acá en este capítulo que, bueno, hablaste justamente, una cuestión central es la centralización, que lo explicaste recién también. Que bueno, lo explicás perfecto para Córdoba, bueno, para Santa Fe y Tucumán, y en Santa Fe y Tucumán, sin embargo, pareciera que se termina de dar con el peronismo. Entonces, a lo largo del capítulo, como que eso lo reafirmás varias veces, como que bueno, va a ser después, en realidad, la centralización. Digo, entonces, si acá llegamos hasta el 46, por ahí desarrollar un poco más los argumentos, que seguro los tenés, sobre por qué hablas igual de centralización acá, si en realidad se va, como que queda es muy fuerte tu afirmación de que se va a dar en el peronismo, aunque acá en el título lo diga que se da en este periodo, ¿me explico? Por ahí desarrollar un poquito más los argumentos esos en las conclusiones de por qué hablas igual de centralización acá, aunque después es recontundente, va a ser recontundente después del 46. Eso me pareció porque está mencionado varias veces, es una de las hipótesis centrales. Y después, bueno, en el capítulo 12, nada, la cuestión está de... a ver, no me quiero extender mucho, pero me pareció, bueno, obviamente que me reinteresó lo de los presos políticos, y hablas de la cantidad de presos políticos, y a mí, lo que yo anoté acá es que a mí me importa más allá de la cantidad, y eso me importa el dónde están alojados, qué lugar se elige para meter en prisión, para encarcelar a los presos políticos. Si hay circuitos de traslados, están siempre en el mismo lugar, en qué sector de la cárcel. Me parece que eso habla mucho de la concepción que se tiene en la época del preso político, que es lo que también estás trabajando ahí. Me parece que eso sería interesante también destacarlo. Y me pareció genial el caso de la escuela penal, de cómo se cierra ahí con los comunistas. Me parece que eso está súper logrado y que ejemplifica muy bien la situación. Me parece que está muy bueno eso. Y después una última pregunta de este capítulo, que se me ocurrió también en base al motín que hablabas de la cárcel modelo de Tucumán, en el 30, que hablas que después del motín exoneran al director. Contás eso. Y que hay un cambio en el reglamento también. Se establece ahí como política, bueno, cambiar el director y cambiar el reglamento. Pareciera. Y yo me puse a pensar en esto en relación a lo otro que vos decís, es que esta cuestión de que las cárceles, como vos contás, están manejadas mucho por la policía también, ¿no? Por agentes policiales. Qué interesante por ahí ver cómo se mezclan,
¿no? Ahí cómo se cruzan las prácticas policiales con las penitenciarias, o cuánto puede llegar a influir de la tradición policial, de cómo se manejan, por ejemplo, los escándalos en la policía, a cómo se manejan en las cárceles, ¿no? Esta cuestión de, bueno, será una práctica también bueno, cambiamos el director, como se solía hacer en la policía también, no sé si se suele hacer, pero por lo menos en lo que se ha estudiado del siglo XX, me parece que eso, cuánto inciden las prácticas policiales por ahí en las prácticas penitenciarias, teniendo en cuenta que evidentemente hay una influencia importante. Y después, bueno, para ir terminando, así no me extiendo más. Bien. Sabrina, si podés ir cerrando un Cierro, poquito el cierro y comentario. después seguimos hablando aparte, ya voy cerrando. La cuestión de las conclusiones. Queda muy firme la idea de la segunda reforma penitenciaria, me parece que queda súper claro lo que queréis mostrar con estos 2 capítulos. Es muy amena la lectura también, muy interesante, me parece buenísimo. Lo único, yo particularmente, por lo que fui leyendo, le daría como más peso a los conceptos de cárceles modelo, ahí, y la penitenciaria de Córdoba, y a los talleres. Entre los 2 capítulos nombrás 54 veces a los talleres, y no están en las conclusiones, y sin embargo los usás para argumentar la mayoría de las ideas, de tus ideas centrales, están presentes. Entonces, como que yo les daría por ahí una vuelta más. Pero bueno, voy a cerrar ahí, tengo otras cuestiones, pero después las charlamos. Nada, muchas gracias por la lectura que tuve que hacer, Luis, me encantó. Bueno, buenísimo. Gracias, Julieta y Sabrina, por los comentarios a los autores. No sé si hay espacio para 1 o 2 preguntas específicas a las 3 presentaciones y después, nada, le damos el espacio a la réplica a los y las presentadoras de hoy, pero también muy breve y esquemático, así podemos cumplir con el cronograma del día de hoy. Si les parece. Creo que Sofía quería hacer una pregunta, me parece. Sí. Bueno, buenos días. Entonces pregunto. Buenos días, muy interesantes las ponencias. Mi comentario o pregunta va para la de María de los Ángeles. Me pareció como muy interesante el trabajo de ella porque entiendo que avanza en varios sentidos en la historiografía uruguaya, tanto en el trabajo con las fuentes como en la época, en el momento, y aparte con trabajo con respecto a las mujeres. Y quería preguntarte, bien, tú trabajas con expedientes judiciales, pero además con documentos del Buen Pastor. Esa es como la duda que me quedó, saber bien cuáles son las fuentes. Gracias. Hay otra pregunta para María de los Ángeles en el chat. Le piden si podría comentar algo sobre los delitos contra la propiedad realizados por las mujeres, pero visto en la época como delitos de mujeres. No sé si contesto ya ahora o cuál es la idea. Creo que habría que esperar si alguien más tiene alguna pregunta para Estefanía, No. y si no... Sí, yo no veo que en haya... ese caso, el orden... Bueno, entonces, perdón, María de los Ángeles, pero comenzaría Estefanía haciendo una brevísima respuesta a los comentarios, y luego continuarías vos y finalmente yo. Bueno, muchas gracias. Sí, brevísimo, porque en realidad creo que tengo más que pensar a partir de los comentarios. Muchísimas gracias, Esteban, que responder. Sí, por supuesto todavía quedan contrastar más fuentes, que bueno, en este contexto que nos ha tocado este año se hace muy difícil, pero bueno, la intención es poder seguir ampliando, seguir avanzando sobre eso, seguir entendiendo esta tensión que comentabas que me comentabas
respecto a las políticas provinciales y nacionales. Es cierto que a veces es muy difícil no pensarlo en relación a la nación o en relación a lo que está pasando en Buenos Aires. Y realmente entender, como ya lo expresó en algún momento José Daniel, también Cesano, que las provincias, y Luis, que las provincias también tienen sus propias lógicas de organización, de sus propios tiempos. Y para esto, bueno, creo que es fundamental el trabajo que estamos haciendo en equipo en San Juan y por suerte tengo la posibilidad de contar con eso, con un equipo que estamos trabajando distintas áreas, entonces estamos empezando a completar ese panorama de cómo está funcionando la policía, la justicia, la cárcel, y bueno, creo que también eso está permitiendo llegar a nuevas fuentes, a que se nos abran nuevos archivos. No estoy diciendo nada nuevo porque realmente para todos los que hacemos estudios de las prisiones, los archivos están muy dispersos, pero sí esta dinámica está permitiendo poder armar ese panorama más general, hacer conexiones a nivel local con Mendoza, también mirar San Juan respecto a Chile, que no siempre San Juan, o Cuyo en general, no siempre está mirando Buenos Aires, muchas veces está mirando Chile, y establecer esas conexiones también resultan súper interesantes. Así que, bueno, agradecer muchísimo los comentarios, agradecer a los organizadores, y le paso la palabra a María de los Ángeles. Bueno, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por las preguntas, porque permiten ordenar un poco todo este material sobre el cual basé mis observaciones. O sea, creo que lo mejor para entenderlo es entender de qué se trata el Archivo del Buen Pastor. La cárcel del Buen Pastor, en realidad el archivo se tuvo acceso a partir de 2017 y estamos todavía en un proceso de análisis, de clasificación, de conocimiento, como una primera lectura. Hay muchísimo material de administración, interno, correspondencia, y también los legajos o prontuarios sobre los cuales se hizo este estudio. O sea, estos legajos, a su vez, están compuestos por carpetas en el cual están guardados no solamente la información que venía desde la comisaría y que se transmitía al juzgado, sino observaciones de las propias funcionarias y carceleras, digamos así, de la dirección de la congregación. Con respecto a todos, basándose en todos esos elementos, es que se puede llegar a una conclusión acerca de cada caso en particular. Tomamos un periodo determinado. ¿Por qué la elección de ese periodo? Bueno, precisamente un poco por la pregunta o por la observación que hacía Sofía en este momento. Es un periodo que no está demasiado abordado, la de la década del 50. Se han hecho estudios muy interesantes últimamente, pero tampoco es algo que se ha tratado demasiado. Y existen preconceptos con respecto a eso. El preconcepto es precisamente que existía una especie de estabilidad en lo económico, en lo social, en lo político, que daba a suponer que ciertos problemas tendrían que haber disminuido. Por eso es que primero hay una especie de estudio que no está volcado en la ponencia acerca de lo cuantitativo. Y con esto quiero darle una respuesta al otro compañero con respecto a de que en realidad el delito más común es el delito de hurto. Pero, dado el tiempo que tenía para exponer, me pareció muy importante hablar del otro aspecto, ¿no? Del tema del infanticidio, porque resultó una sorpresa verlo durante todo este tiempo. O sea, uno asocia el infanticidio con una determinada etapa histórica, quizás fines del siglo XIX, primeras décadas del XX, y el encontrarlo repetidamente hasta la década del 60 es realmente impactante, al menos a nosotros cuando estábamos haciendo esas investigaciones nos llamó la atención.
Con respecto al archivo en sí, entonces, con respecto a eso, a la pregunta que hacía este compañero con respecto a que si el robo o el hurto lo enfocamos con una perspectiva de género. Es difícil trabajar con los materiales sobre una cárcel de mujeres sin poner una perspectiva de género. Generalmente está presente en los análisis. El robo en realidad de mujeres, o sea, el hurto que cometen las mujeres tiene características propias además. Se da en ciertas circunstancias, en ciertos lugares, hasta geográficamente en ciertos lugares. Porque generalmente lo que sucede es una especie de abuso de confianza. Es decir, la empleada doméstica, la prostituta, la que en realidad comete un pequeño hurto, un pequeño abuso, digamos así, que la introduce en una especie de ciclo en el cual luego va a reincidir. Pero son dos casos completamente distintos. La situación de la mujer que comete un infanticidio o aún aquellas que cometen un aborto y las otras, las que cometen un hurto que no pasa de un hurto, de un acto muy menor. No sé si con esto les doy una idea del tipo de análisis que estamos haciendo en este momento y que realmente es un primer abordaje en este archivo. No podemos sacar conclusiones cuando solamente hemos visto una parte, por eso hablaba yo de 550 casos. Y ni siquiera corresponden a toda la década del 50, por supuesto, son muchísimos más. Tampoco la idea es compararlo, o sea, ver toda esa evolución, perdón, no sé, sentí un comentario, ver toda esa evolución a lo largo de las décadas anteriores y hacia el final. O sea, es una primera aproximación y la idea es seguir adelante con esa investigación que recién empezamos, ya le digo, es a partir de 2017 que hemos podido tener acceso a estos archivos. No sé si con esto contesto o no sé si con esto contesto las preguntas que ustedes hacían o quieren algún tipo de aclaración más profunda. Parece que sí. No, está muy bien. Luis, antes de pasar a tu devolución, estaba Julieta levantando la mano que se me había pasado con las preguntas. No sé si querés retomar la pregunta, Julieta, no te habíamos llegado a ver. Sí, perdón, porque digamos, tenía otro comentario para María de los Ángeles y omití decirlo, que una de las cosas que me pareció muy interesante es el relato de este caso de la mujer que presenta más un accidente, ¿no? Y que me parece, bueno, ahora estoy obnubilada por todo lo que puede llegar a tener ese archivo, ¿no? Entonces, si pudiera haber digamos, la potencia de lo que estás contando, creo que merece un lugar, digamos, de mayor jerarquía dentro de la presentación, porque, bueno, ahí hay un campo para entrarle que tiene muchísimas puertas. Pero antes de eso me había quedado pendiente este comentario de esta mujer que muestra como un accidente, ¿no? Y en forma reciente hay unas jóvenes abogadas que presentaron una nueva categorización, digamos, o que construyeron como una nueva construcción o conceptualización, que es la del evento obstétrico. Y ver cómo ciertos eventos obstétricos caen en la categoría de infanticidio. A mí me pasó que en los expedientes que yo vi eran expedientes donde las mujeres contaban lo que habían hecho, digamos, y ahí, bueno, un poco era cómo los abogados traducían esto al lenguaje legal del honor. Pero me pareció muy interesante encontrar esa descripción en ese caso de me pudo haber pasado esto y no, y me parecía interesante para enlazarlo con esta investigación que es nuevita,
que es de este año y que sacó Siglo XXI, que se llama Dicen que tuve un bebé. Así que nada más, eso solo que me había quedado para comentar y muchísimas gracias. Queremos más noticias de ese archivo. Claro que sí. Voy a tratar de que sea así, de que sigan llegando, aparte, distintos abordajes, porque distintos, o sea, falta toda la parte del aborto, falta toda la parte del contrabando, ese contrabando menor. O sea, hay una cantidad de delitos que se consideraban delitos menores, pero que sin embargo introducían a esas mujeres en una especie de círculo del que luego no salía o no salía con facilidad. O sea, yo pienso que cada uno de los perfiles de los distintos delitos merece un estudio en sí, ¿verdad? Y ver sus condiciones, o sea, las características que tuvieron el delito en sí y las que cometieron ese delito. Otra parte que me parece sumamente interesante, que aparte apenas lo menciono, es la forma en que ellas se manejaban luego dentro de la cárcel. ¿Cuál era la relación con las hermanas del Buen Pastor y la forma en que éstas las trataban y que trataban determinados delitos y cómo trataban otros? Eso también merece un abordaje, un análisis más profundo, pienso yo. Perdón, hace un momento se me pasó una pregunta de Alejandro, que por suerte respondió Estefanía a través del chat, pero también se había pasado una pregunta de Daniel Fessler para María de los Ángeles, si puede brevemente darle alguna respuesta. Sí. He encontrado imputados de sexo masculino en caso de infanticidio y se ha podido percibir algún cambio a partir de la aprobación del Código del Niño. Perdón, no entendí. Si se había algún caso... Si ha encontrado imputados masculinos en el caso de infanticidio y se ha podido percibir algún cambio a partir de la aprobación del Código del Niño. Del sexo masculino sí encontré algún caso, pero es muy esporádico, porque generalmente lo que pasa es que hay una especie de ayuda o de apoyo o de colaboración entre mujeres, o sea, la que comete el infanticidio muchas veces no es la propia madre, sino que es la madre de ella, o sea, su abuela. Es un delito de mujeres, efectivamente. Y a partir del Consejo del Niño, o sea, de la aprobación del Consejo del Estatuto del Niño, la verdad que no noté ninguna diferencia. O sea, son determinados delitos que trascienden esos momentos, ¿no? A pesar de que haber una legislación que la amparara, no. La verdad que todavía no encontré ninguna distancia en ese referido a eso. Y no sé cuál era la otra pregunta. ¿Había otra? Esas eran todas. Así que muchísimas gracias. No, por nada. Bueno, Luis, ¿pasamos a tu devolución o había una pregunta de Daniel? No, creo que ya está. O como... ¿Ya está? Listo. Vamos a hacer los últimos minutitos, ¿sí? Y después continuamos a las 3. Bueno, en primer lugar agradecerle enormemente a Sabrina el trabajo que se tomó de leerse 2 capítulos de la tesis, que realmente era un exceso para lo que es un comentario. Yo le pedí disculpas en cuanto se lo envié, porque era mucho, y bueno, le agradezco muchísimo que lo haya leído. Realmente los comentarios son buenísimos. He tomado nota de todo, no puedo, bueno, por supuesto, responder a todas las preguntas porque no nos va a dar el tiempo, pero así someramente he tomado nota de todo, así que voy a aplicarlo. Va a ser fantástico para es una cosa bastante cruda, difícil, me parece. No se puede trasladar un libro así inmediatamente. Yo quisiera publicarlo y efectivamente son contribuciones fantásticas para ese fin. Creo que sí, hay que tratar de equilibrar las biografías, por más que como se dio cuenta, es una cuestión de fuentes. Digamos, tenemos más fuentes acerca de algunos directores que otros, y no porque fueran más importantes. Entiendo que efectivamente hay que hacer un balance ahí para no sobredimensionar la figura de directores que tuvieron poco tiempo, por más que fueran después figuras importantes en el mundo
como el caso de Soler, creo que es completamente acertado, y no está para nada explicado el interés en mostrar el proyecto de esa colonia de Chañar Pozo que fracasa en el sentido de que no se les va a implementar, es totalmente así, y bueno, no podría ahora yo explayarme, pero sí hay un interés en mostrarlo porque es un esfuerzo activo hacia el cumplimiento de 11.833 del régimen de la pena. Sin esa colonia no se podía efectuar el régimen tal como ese régimen progresivo tal como se lo había planteado en la ley. Y efectivamente, y es probablemente de los defectos más grandes de la tesis y de esos capítulos, el hecho de todo el esfuerzo que se pone en explicar la cuestión de la centralización y por qué es importante, es algo que se consiga en 2 de las 3 provincias analizadas, así que eso es algo claramente a solucionar, como así también lo de los talleres, ¿no? Eso sí es algo en lo que se trabaja mucho, en lo que se crece mucho en las 3 provincias, y por el contrario no está desarrollado en las conclusiones, ni tampoco en el título, así que bueno, eso, para no abusar más de toda la paciencia de quienes están acá presentes, le agradezco enormemente, he sido muy escueto en la respuesta, pero bueno, hizo más preguntas de las que en 2 o 3 horas, así que gracias, y absolutamente indispensable para mejorar esos capítulos y convertirlos efectivamente en algo legible, ¿no? Así que muchísimas gracias, Sabrina, y gracias a todos y todas quienes han estado en esta larguísima sesión de ponencias de esta mañana. Y no sé si alguien más de los organizadoras quiere decir algo, o si ya directamente los convoco a que nos encontremos a las 3 de la tarde en una mesa panel interesantísima. Jorge, no sé si unos minutitos de qué se trata. No, por ahí quería un aviso un poco triste, pero bueno, me enteré hace poquito. No sé si quién la conocía, pero falleció un juez que se llama Mario Juliano, era de la Asociación de Pensamiento Penal, un tipo que conocí en un congreso en el 2017 en Catamarca, precisamente, y que, bueno, era un juez distinto, digamos, ¿no? Por un tipo muy comprometido con los penados, con la familia de las víctimas. Estaba haciendo ahora una maratón solidaria para comprar una casa para una señora que tenía 8 hijos, que tiene 8 hijos. Era de Necochea, bueno, si no lo conocían, además también era muy fan de Punta de Rieles, ¿no? Esa cárcel de Uruguay sobre la que tanto hemos hablado un poquito acá. Nada, sí, perdón que la nota triste, pero me enteré hace poquito, y si no sabían quién era, indaguen un poco en su figura, que era una figura muy destacable y que debería tener más, habría que haber más Julianos en el mundo de la justicia penal, digamos, ¿no? Bueno, perdonen, pero lo quería contar. Y a las 15 horas, bueno, es un panel siempre con este interés de vincular el pasado y, digamos, primero sí, es una jornada sobre la historia de las cárceles, pero también muy interesado con el presente, y van a exponer 3 personas, que un poco lo decía ayer Máximo Soso en su presentación, ¿no? Esta importancia de que vaya gente de afuera a las cárceles, ¿no? O sea, siempre me acuerdo una reunión en el CONICET sobre estos temas, etcétera, y una persona que trabajaba o que trabaja en una cárcel en José León Suárez, decía, bueno, para nosotros todas las personas que vengan de afuera es válido, digamos, no es como traer un poco de aire vivificante, por poner algún nombre, y decía él, sean los espartanos, esto, lo otro, los evangelistas, bueno, él un poco lo hablaba así, era un guardia cárcel, pero me pareció interesante, y bueno, la cuestión es que a las 15 va a exponer una persona que se llama Escarfó, Francisco, si no me equivoco, me sale Florencio, que es era un escritor sobre educación en las cárceles, y después van a hablar dos personas de un proyecto que hay en Catamarca, que sería como un poco el espartano catamarqueño, ¿no? Ustedes saben, los espartanos son estas personas que han llevado el rugby a las prisiones, y ellos han hecho, al parecer, porque yo me enteré, lo voy a contar un poco en la presentación, me enteré a través de un trabajo que corregí de un alumno en una maestría, y me enteré de ellos,
así que los convocamos y bueno, yo no los conozco, digamos, pero espero que va a ser muy interesante, nos van a contar su experiencia armando un equipo de rugby en las cárceles de Catamarca y el impacto que tiene todo eso en la baja de la reincidencia, en la baja de la violencia en los establecimientos carcelarios, así que creo que va a ser muy interesante escucharlos. Y va a estar otra chica que se llama Ana Sicilia, que es una chica que arma, que construye bibliotecas en los pabellones de todas las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, pero bueno, ella trabaja también en la televisión y justo tiene un programa a la misma hora que esta mesa, así que lamentablemente no va a poder formar parte, pero bueno, manda saludos y también síganla, que es una persona que es muy activa y bueno, siempre con estas cosas, ¿no? De tratar de todo lo que podamos contribuir, creo que es bienvenido. Así que bueno, ojalá que puedan estar a las 15 horas, conectarse y las esperamos y los esperamos y les esperamos, ¿eh?